Si bien aún se debate sobre los límites exactos de inicio y fin de los siglos de oro españoles, podemos tomar como punto de partida 1492, con la publicación de la Gramática de Nebrija, además el descubrimiento de América, y como punto de término 1681, con la muerte de Calderón de la Barca. Sin embargo, sería ingenuo pensar que en 189 años toda la literatura hubiera sido idéntica. Así que, dentro de estos siglos, tenemos por un lado el Renacimiento y por otro lado el Barroco. Incluso, el Renacimiento se divide en el primer Renacimiento y el segundo. En este video nos centraremos en el primer Renacimiento. Podemos considerar el primer Renacimiento dentro de la España de Carlos I de España, o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Entre las características que encontramos en la literatura renacentista está un gran interés por lo grecolatino, con una marcada veneración a los autores clásicos, la influencia italiana, como el humanismo y el petrarquismo, un antropocentrismo que trae como resultado la introspección para descubrir el mundo interior del hombre, el culto a la belleza como ideal de perfección relacionado con la armonía, el orden y la razón, a partir de lo cual surgen nuevos ideales respecto al amor, la mujer y el mundo mismo, describiendo al mundo como creen que debería ser y no como en realidad es. Entre los géneros que destacan del primer Renacimiento encontramos la lírica italianizada, que se origina a partir de la tradición de la lírica medieval, desde lo oral, como villancicos y los romanceros, hasta lo escrito, como la lírica culta y la lírica cortesana recogida en los cancioneros, y la unión de la innovación petrarquista, con un enfoque provenzal. Ambos mantienen la visión del amor como servicio que dignifica al enamorado. La métrica se caracteriza por el uso de versos en decasílabos y heptasílabos con rima consonante y el uso de las estrofas de origen italiano como la lira, la silva, la octava real, el soneto o los tercetos encadenados. También aparecen algunos géneros como la égloga, con pastores como protagonistas idealizados, la oda, que permite hacer reflexiones filosóficas y existenciales, la elegía, para evocar a los muertos con un tono melancólico, y la epístola, que es un poema en forma de carta. Algunos de los tópicos que se manejan en la lírica del primer Renacimiento son, y perdonen mi latín, el carpe diem, que significaría aprovecha el momento, que es para disfrutar la vida antes de la llegada de la vejez, el descriptio puella, que es la descripción de la belleza ideal de la mujer, el beatus ille, que es la alabanza de la vida del campo, apartado de todo lo material y en contraposición con la vida de la ciudad y sus peligros e intrigas, el locus amenus, que es la descripción de una naturaleza perfecta e idílica, y la aurea mediocritas, que es el gusto y la satisfacción por lo sencillo, por lo que se posee. Esos ejemplos los vemos muy claros en las epístolas, por ejemplo, de Garcilaso de la Vega o Juan Boscán, que son algunos de nuestros autores icónicos de la lírica del primer Renacimiento, así como Diego Hurtado de Mendoza y Cristóbal de Castillejo. Otro de los géneros que encontramos es la prosa didáctica. Esta surge en el docere delectare, que es enseñar y deleitar al mismo tiempo. Es el vehículo que encuentra primeramente la Iglesia para educar a las personas. Más adelante, y por la misma influencia humanista, pues se busca el perfeccionamiento del ser humano y la reforma de la sociedad a través del aprendizaje que pueden recibir en estas obras. Por lo general están escritas en forma de diálogo y se usa un lenguaje accesible para todos. Los temas son muy variados, desde las reflexiones lingüísticas, las críticas sociales, cuestiones religiosas o la filosofía moral. Es importante recordar que durante la España de Carlos V se promovió mucho la difusión del español y esta fue una de las formas de hacerlo llegar a más lugares.
Algunos de los autores renombrados de prosa didáctica son Alfonso de Valdés, Juan de Valdés, Fray Antonio de Guevara y Juan Luis Vives. Otro de los géneros que tenemos en el primer Renacimiento es el teatro. El teatro está dividido en dos partes, el religioso y el profano. El religioso aún mantiene la herencia medieval, es, al igual que la prosa, una herramienta didáctica doctrinal de parte de la Iglesia. Principalmente son representaciones del nacimiento o la pasión de Cristo o incluso de su resurrección. Los primeros textos de teatro religioso surgen de traducciones o adaptaciones grecolatinas. La innovación en el Renacimiento, pues, es el teatro profano, que, como ya lo hemos platicado en este mismo video, está centrado pues en el humanismo y el antropocentrismo de la época. Por lo tanto, Dios ya no juega el papel primordial, sino el mismo hombre tiene que buscar sus propios medios para resolver sus infortunios. En el teatro de la época comenzaron a hacerse representaciones al aire libre, en lo que se llamaba teatro de corral, que era un espacio en los patios entre las casas, donde se ponía un templete, se montaba y ahí se hacían estas presentaciones. Por lo tanto, ya tiene un lenguaje más realista, porque ya va de acuerdo al estrato social, ya es para el pueblo en general. Entonces ya el lenguaje se va simplificando. Surgen los estereotipos en los que ya todos hablan de acuerdo a su estrato y no como en el teatro religioso o en otros que siempre se mantiene un lenguaje más propio. Vemos personajes populares y ahora ya está centrado en los personajes y sus costumbres más que en la moralidad. Aquí la finalidad ya no es enseñar, ya se busca un poco más entretener. También tenemos la innovación de que está dividido en actos. Además, entre cada acto había ciertas piezas, ya fueran de baile o representaciones más cortas como los entremeses. Y también ya tenemos la mezcla de lo trágico y de lo cómico. Recordemos que la tragedia está enfocada en personas de la clase alta que tienen alguna peripecia, hay una tensión dramática y mantiene un tono serio. La comedia, por lo general, enfocada en personas de la clase baja. Y podemos encontrar algunas comedias, como La Tinelaria, en la que ni siquiera se encuentra un conflicto central, como podemos verlo en la tragedia o en otro tipo de obras. Sin duda, la obra de teatro profano más reconocida del primer Renacimiento es La Celestina. Y bueno, entre los autores que tenemos que representan el teatro de esta época están Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, Gil Vicente, Bartolomé Torres Naharro, Lucas Fernández y Pedro Manuel Urrea. El cuarto género del que vamos a hablar sobre la literatura del primer Renacimiento es la novela. Esta se dividía en dos tipos. Primero tenemos los libros de caballería. Estos mantienen la herencia medieval. Es una historia narrada en tercera persona sobre las grandes hazañas de un caballero de origen noble que busca la honra, la fama y el valor a través de sus aventuras. En estas narraciones, el amor cortés aún es relevante. Este subgénero destaca más los hechos que los pensamientos. La obra más destacada es El Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo. En contraposición con las novelas de caballería, surge la novela picaresca, en donde tenemos la representación de un antihéroe. Estas historias son narradas en primera persona por un individuo de bajo estrato social y genealogía vil, quien a través del diálogo y la ironía nos cuenta su vida en orden cronológico, contándonos sus peripecias y justificando la razón de sus acciones, que por cierto lo llevan entre la adversidad y la fortuna constantemente. Estas novelas tienen un carácter realista y entre la ironía denuncian la inconformidad social.
Desde luego, y a diferencia de las novelas de caballería, la picaresca no tiene un final feliz. La obra más emblemática de este subgénero es El Lazarillo de Tormes, de autor desconocido, que incluso años más adelante, en la España de Felipe II, fue censurada por la fuerte crítica social y las consecuencias posibles que tendría el que se diera a conocer entre los demás españoles. Este fue un recorrido muy breve por la literatura del primer Renacimiento español. Espero que haya sido de su interés y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.